La noche del 23 de noviembre de 2001 debería haber sido una patrulla rutinaria más para el oficial Miguel Herrera en las calles peligrosas de Ciudad Juárez, Chihuahua. En lugar de eso, se convirtió en el comienzo de uno de los misterios policiales más inquietantes en la historia de una ciudad ya marcada por desapariciones y violencia inexplicable. Un caso que permanecería sin resolver durante 14 años, hasta que su radio de patrulla comenzaría a transmitir mensajes desde más allá del silencio, revelando verdades que desafiarían todo lo que las autoridades creían saber sobre el destino de sus oficiales desaparecidos. Un hombre se desvaneció sin dejar rastro esa madrugada de invierno. Una vida que simplemente se evaporó de las calles más vigiladas y patrulladas de una de las ciudades más conflictivas de México, dejando atrás solo preguntas, teorías y un enigma que atormentaría a la Policía Municipal de Juárez durante más de una década. El oficial Miguel Herrera, de 35 años, veterano de 10 años en la fuerza policial, esposo y padre de 2 hijos, había comenzado su turno nocturno del 23 de noviembre con la rutina meticulosa que había caracterizado su carrera desde que se unió al departamento en 1991. Pero algo salió terriblemente mal en las calles oscuras de Juárez esa noche. Miguel Herrera era conocido en el departamento como el meticuloso. Un oficial que nunca cortaba esquinas, que siempre seguía los protocolos al pie de la letra y que había construido una reputación impecable en una época cuando la corrupción policial era un problema endémico en la frontera norte de México. Sus compañeros lo respetaban no solo por su integridad moral, sino también por su habilidad para navegar las complejidades políticas y criminales de una ciudad que se había convertido en el epicentro del tráfico de drogas entre México y Estados Unidos. En 2001, Ciudad Juárez ya estaba experimentando los primeros síntomas de lo que se convertiría en una de las crisis de violencia más devastadoras en la historia moderna de México. Los cárteles de drogas estaban expandiendo sus operaciones. La guerra entre facciones rivales estaba intensificándose y los oficiales de policía se encontraban cada vez más atrapados entre fuerzas criminales que no respetaban la ley y autoridades federales que desconfiaban de las fuerzas locales. Miguel había navegado este ambiente peligroso con una estrategia simple: hacer su trabajo correctamente, mantener su integridad personal y proteger a los ciudadanos comunes que quedaban atrapados entre las fuerzas en conflicto. Nunca había aceptado sobornos, nunca había hecho arreglos con criminales y nunca había comprometido una investigación por presiones políticas. Esta reputación lo había convertido tanto en un activo valioso para el departamento como en un objetivo potencial para las organizaciones criminales que preferían tratar con oficiales más flexibles moralmente. El turno de Miguel del 23 de noviembre comenzó a las 10:00 p.m. en la Comandancia Centro de la Policía Municipal. Su asignación esa noche era patrullar el Sector 7, una área que incluía partes del centro histórico de la ciudad y algunas colonias residenciales donde la actividad criminal había estado aumentando en las semanas anteriores. Su compañero asignado, el oficial Roberto Mendoza, había llamado enfermo esa mañana, lo que significaba que Miguel estaría patrullando solo. Una situación que no era inusual, pero que siempre añadía un nivel adicional de riesgo a cualquier turno nocturno. El sargento Carlos Vega, supervisor de turno esa noche, había brifeado a Miguel sobre las actividades recientes en su sector. Reportes de tráfico de drogas aumentado cerca de la avenida 16 de septiembre, varios robos a casa-habitación en la colonia Centro y rumores de que un grupo criminal nuevo estaba tratando de establecer territorio en el área. «Ten cuidado allá afuera, Miguel», le había dicho el sargento Vega durante el briefing. «Hay algo diferente en el aire últimamente».
Los criminales están más agresivos, más desesperados, no tomes riesgos innecesarios. Miguel había asentido, verificado su equipo, pistola de servicio, radio, linterna, chaleco antibalas, y había salido en la patrulla 247, un Chevy Suburban blanco con los colores oficiales de la Policía Municipal de Juárez. Los primeros 3 horas del turno transcurrieron normalmente. Miguel realizó verificaciones de rutina en negocios cerrados, respondió a una llamada sobre ruido excesivo en una fiesta familiar y condujo patrullajes preventivos por las calles principales de su sector. Sus comunicaciones de radio con la central de comando fueron regulares y profesionales. 10:47 p.m. Central, patrulla 247 en posición en Avenida Juárez y 16 de septiembre. Todo tranquilo. 11:23 p.m. Central, patrulla 247, respondiendo a llamada de ruido en Colonia Centro. Situación resuelta sin incidentes. 12:15 a.m. Central, patrulla 247, completando ronda preventiva en sector 7, sin novedad. La última comunicación oficial de Miguel Herrera llegó a las 1:34 a.m. del 24 de noviembre de 2001. Central, patrulla 247. Observando actividad sospechosa en intersección de calle Mariscal y avenida Revolución. Voy a investigar. Requiero backup si no reporto en 15 minutos. Esa fue la última vez que alguien escuchó la voz del oficial Miguel Herrera. A las 1:50 a.m., cuando Miguel no había reportado el resultado de su investigación, el despachador intentó contactarlo por radio. Patrulla 247, Central, reporta tu estado. No hubo respuesta. Patrulla 247, Central. Miguel, responde por favor. Silencio. A las 1:55 a.m., el sargento Vega tomó control de las comunicaciones personalmente. Miguel, soy Carlos. ¿Qué está pasando allá afuera? Responde inmediatamente. Nada. A las 12:00 a.m. se activó el protocolo de oficial en peligro. 3 patrullas fueron enviadas inmediatamente a la intersección de calle Mariscal y avenida Revolución para localizar a Miguel y determinar qué había interrumpido su comunicación. Lo que encontraron cuando llegaron al sitio desafió toda explicación lógica. La patrulla 247 estaba estacionada perfectamente en el lado norte de la intersección, con las luces de patrulla apagadas pero el motor todavía funcionando. Las puertas estaban cerradas pero no aseguradas. La radio estaba funcionando normalmente y sintonizada en la frecuencia correcta, pero Miguel Herrera había desaparecido completamente. El oficial Luis Torres, primero en llegar a la escena, condujo una búsqueda inicial del vehículo y el área inmediata. El interior de la patrulla está exactamente como esperarías, reportó por radio. Las llaves están en el encendido, la pistola de servicio de Miguel está en su funda, su radio portátil está en el asiento. No hay señales de lucha o disturbio. El oficial Patricia Ruiz, segunda en llegar, expandió la búsqueda a la intersección y las calles circundantes. No hay señales de que Miguel hubiera salido del vehículo, reportó. No hay huellas de pasos alrededor de la patrulla. No hay evidencia de que hubiera investigado algo específico. El sargento Vega llegó 10 minutos después y tomó control de la escena. Su examen del vehículo reveló algo aún más desconcertante. El asiento del conductor estaba ajustado exactamente como Miguel lo prefería. El espejo retrovisor estaba en la posición que había estado usando esa noche, y había una taza de café medio llena en el portavasos, café que todavía estaba tibio. Es como si Miguel hubiera desaparecido mientras estaba sentado en el asiento del conductor. El sargento Vega reportó al comandante de turno. Todo sugiere que estaba en el vehículo hace apenas minutos, pero no hay absolutamente ninguna evidencia de a dónde fue o cómo salió. La búsqueda se expandió inmediatamente para cubrir un radio de 6 cuadras alrededor de la intersección. Oficiales a pie peinaron cada callejón, cada edificio vacío, cada espacio donde un hombre podría haberse ocultado voluntariamente.
o haber sido llevado contra su voluntad. No encontraron ni una sola pista. A las 6:00 a.m., cuando terminó el turno nocturno, el oficial Miguel Herrera seguía desaparecido. Su patrulla había sido remolcada a la comandancia para análisis forense y una investigación oficial había comenzado bajo la dirección del detective inspector Antonio Morales, especialista en casos de oficiales desaparecidos. El inspector Morales había manejado casos similares durante los años previos, oficiales que habían desaparecido durante operaciones peligrosas, generalmente víctimas de secuestro o asesinato por parte de organizaciones criminales. Pero algo sobre el caso de Miguel Herrera no encajaba con los patrones usuales. En casos típicos de oficiales atacados por criminales, el inspector Morales explicó, durante una reunión departamental al día siguiente, encontramos evidencia del ataque, sangre, señales de lucha, testimonio de testigos, abandono del vehículo en condiciones que indican prisa o pánico. En el caso del oficial Herrera no hay evidencia de ningún tipo de confrontación. El análisis forense de la patrulla 247 no proporcionó respuestas adicionales. No había huellas dactilares extrañas en el vehículo. No había evidencia de que alguien más hubiera estado en el interior. Y no había señales de que el vehículo hubiera sido manipulado o alterado de alguna manera. Más desconcertante, el análisis de las comunicaciones de radio mostró que la radio de Miguel había estado funcionando perfectamente durante toda la noche. No había interferencia técnica, no había problemas de señal y no había interrupciones en el servicio que pudieran explicar por qué había dejado de comunicarse. La investigación se expandió para incluir entrevistas con informantes criminales, revisión de actividades de cárteles conocidos y coordinación con autoridades federales que podrían tener información sobre operaciones que afectaran a oficiales locales. Pero después de 3 semanas de investigación intensiva, no se había encontrado evidencia que explicara la desaparición del oficial Miguel Herrera. El caso atrajo atención nacional cuando los medios comenzaron a reportar sobre un oficial de policía que había desaparecido de su propia patrulla en una de las ciudades más peligrosas de México. Programas de televisión sobre crímenes sin resolver presentaron el caso como un ejemplo de los peligros que enfrentaban los oficiales de policía honestos en áreas controladas por el crimen organizado. La familia de Miguel, su esposa Elena y sus hijos Carlos, de 12 años, y Ana, de 9, se convirtió en el centro de una campaña mediática para mantener la atención pública en el caso. Elena Herrera organizó marchas, habló en conferencias de prensa y trabajó incansablemente para asegurar que la búsqueda de su esposo no fuera abandonada. Miguel no era el tipo de hombre que simplemente desaparece. Elena declaró durante una conferencia de prensa una semana después de su desaparición. Era dedicado a su familia, dedicado a su trabajo, dedicado a proteger a los ciudadanos de Juárez. Si algo le pasó, fue porque estaba cumpliendo con su deber. Pero a medida que pasaron los meses sin nuevas pistas, la investigación activa fue gradualmente reducida. El caso permaneció oficialmente abierto, pero los recursos fueron redirigidos a casos más recientes, con evidencia más promisoria. Para 2005, el caso del oficial Miguel Herrera se había convertido en una historia de advertencia contada a los nuevos reclutas sobre los peligros de patrullar solo en áreas de alto riesgo. Para 2010, era una entrada en los archivos de casos fríos, revisada ocasionalmente cuando nuevos investigadores buscaban patrones en desapariciones sin resolver. Elena Herrera nunca se volvió a casar. Dedicó su vida a criar a sus hijos y a mantener viva la memoria de Miguel a través de una fundación que proporcionaba apoyo a familias de oficiales de policía desaparecidos o asesinados. Carlos y Ana crecieron con historias sobre su padre Jero,
el oficial honesto que había desaparecido mientras protegía a su comunidad. Durante 14 años, el misterio de la desaparición del oficial Miguel Herrera permaneció sin resolver, aparentemente destinado a unirse a los cientos de otros casos de personas que habían desaparecido en Ciudad Juárez durante los años más violentos de la guerra contra las drogas. Pero el 23 de noviembre de 2015, exactamente 14 años después de la desaparición de Miguel, algo extraordinario ocurrió en la central de comunicaciones de la Policía Municipal de Juárez. El despachador Jorge Ramírez estaba trabajando el turno nocturno cuando, a las 1:34 a.m., exactamente la misma hora que Miguel había hecho su última comunicación oficial, su equipo de radio detectó una transmisión en una frecuencia que había estado silenciosa durante años. Central, central. Pueden escucharme. Habla Patrulla 247. Oficial Miguel Herrera reportando. Jorge se quedó helado. La Patrulla 247 había sido retirada del servicio años atrás, y el oficial Miguel Herrera había estado desaparecido durante 14 años. Patrulla 247. Jorge respondió cautelosamente. Identifica tu ubicación actual. Central, estoy en un lugar donde el tiempo no funciona correctamente. He estado tratando de regresar durante mucho tiempo. ¿Pueden ayudarme? La voz era inequívocamente la de Miguel Herrera. Jorge había trabajado en el departamento durante 20 años y había conocido a Miguel personalmente. Pero lo que estaba escuchando era imposible. Miguel, Jorge dijo, usando el nombre del oficial desaparecido, ¿dónde has estado durante 14 años? ¿14 años? La respuesta de Miguel sonaba confundida y desesperada. Central, para mí han sido solo unos días. Algo extraño pasó esa noche. Algo que no puedo explicar. Estoy atrapado en un lugar que no debería existir. La transmisión se cortó abruptamente, dejando a Jorge con más preguntas que respuestas y con la realización de que el caso más misterioso en la historia del departamento había tomado un giro que desafiaba toda explicación racional. El oficial Miguel Herrera, desaparecido durante 14 años, había comenzado a transmitir otra vez, y sus mensajes sugerían que había estado viviendo una experiencia que cuestionaría todo lo que las autoridades creían saber sobre la naturaleza del tiempo, el espacio y las fuerzas que operaban en las calles más peligrosas de Ciudad Juárez. La primera transmisión del oficial Miguel Herrera, después de 14 años de silencio, desató una crisis inmediata en la Policía Municipal de Ciudad Juárez. El despachador Jorge Ramírez, veterano de 20 años en comunicaciones policiales, se encontró enfrentando una situación que desafiaba toda su experiencia y entrenamiento. Un oficial que había estado desaparecido durante más de una década estaba transmitiendo por radio como si hubieran pasado solo días desde su última comunicación. En las 2:15 a.m. del 24 de noviembre de 2015, exactamente 45 minutos después de la transmisión inicial de Miguel, Jorge contactó al comandante de turno, el capitán Roberto Sánchez, quien había comenzado su carrera como patrullero el mismo año que Miguel desapareció. «Capitán», Jorge dijo, su voz temblorosa por la incredulidad, «necesita venir a comunicaciones inmediatamente. Tenemos una situación que no va a creer». «Ah, ¿qué tipo de situación?», preguntó el capitán Sánchez, ya vestido y preparándose para dirigirse a la comandancia. «Señor, estoy recibiendo transmisiones del oficial Miguel Herrera». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. El capitán Sánchez conocía la historia del caso Herrera. Era una de las leyendas más persistentes del departamento, contada a nuevos reclutas como ejemplo de los misterios que a veces envolvían el trabajo policial. Jorge Miguel Herrera desapareció en 2001. Eso fue hace 14 años.
Lo sé, capitán, pero estoy escuchando su voz. Es definitivamente él y está pidiendo ayuda. El capitán Sánchez llegó a la comandancia 30 minutos después, acompañado por el detective inspector Fernando Cruz, quien había tomado control de casos de oficiales desaparecidos después de que el inspector Morales se retirara en 2010. Jorge les reprodujo una grabación de la transmisión original y ambos oficiales superiores se quedaron atónitos al escuchar la voz inconfundible de Miguel Herrera pidiendo ayuda después de más de una década de silencio. ¿Has podido establecer comunicación bidireccional?, preguntó el inspector Cruz. Sí, señor. He logrado hablar con él brevemente, pero las transmisiones son intermitentes. Parece que puede escucharme, pero su señal viene y va sin patrón aparente. Como si hubiera sido convocado por su conversación, el radio de comunicaciones crujió con estática y la voz de Miguel se hizo audible otra vez. Central, central, patrulla 247. ¿Alguien puede escucharme? He estado tratando de contactar durante no sé cuánto tiempo. Mi radio parece funcionar solo ocasionalmente. Jorge tomó el micrófono inmediatamente. Patrulla 247, aquí central. Te estamos escuchando, Miguel. ¿Puedes describir tu ubicación actual? Central, estoy... Esto va a sonar loco, pero estoy en lo que parece ser una versión diferente de Juárez. Las calles se ven familiares, pero algo está mal. Los edificios cambian cuando no los estoy mirando directamente. El tiempo actúa de manera extraña aquí. El inspector Cruz tomó el micrófono de Jorge. Miguel, soy el inspector Fernando Cruz. Necesito que me escuches cuidadosamente. Has estado desaparecido durante 14 años. Hoy es 24 de noviembre de 2015. La respuesta de Miguel llegó después de una pausa larga. Eso es imposible, inspector. Desaparecí anoche, o tal vez hace unos días. No puedo estar seguro porque el sol nunca se mueve aquí. Siempre es la misma hora, 1:34 AM, según mi reloj. Esta revelación envió escalofríos por las espinas de todos los presentes. 1:34 AM era exactamente la hora cuando Miguel había hecho su última transmisión oficial el 23 de noviembre de 2001. Miguel, continuó el inspector Cruz, ¿recuerdas que estabas investigando la noche que desapareciste? Claro que lo recuerdo. Observé actividad sospechosa en la intersección de calle Mariscal y avenida Revolución. Cuando fui a investigar más de cerca, vi algo que no debería haber sido posible. ¿Qué viste exactamente? Vi a mí mismo, inspector. Vi mi propia patrulla estacionada en el mismo lugar donde yo estaba parado. Vi a otro Miguel Herrera sentado en el asiento del conductor. Cuando traté de acercarme, el mundo entero se desvaneció y terminé aquí. El inspector Cruz y el capitán Sánchez intercambiaron miradas de preocupación. La descripción de Miguel sonaba como síntomas de episodio psicótico o trauma severo, pero su voz era clara, coherente y completamente racional. Miguel, ¿has visto a otras personas en este lugar donde estás? Sí, inspector. Esa es la parte más extraña. He visto a otros oficiales, algunos que reconozco y otros que no. Todos parecen estar en la misma situación que yo, atrapados en versiones de Juárez que no son completamente reales. Esta revelación hizo que el inspector Cruz considerara una posibilidad que no había contemplado antes. Durante los últimos 14 años, había investigado múltiples casos de oficiales de policía desaparecidos en Ciudad Juárez. Algunos habían sido claramente víctimas de violencia criminal, pero otros, como Miguel, habían desaparecido en circunstancias que desafiaban explicación. Miguel, ¿puedes describir a algunos de estos otros oficiales que has visto? Hay una oficial mujer, joven, tal vez 25 años. Dice que su nombre es Patricia Vázquez. Desapareció mientras investigaba reportes de actividad paranormal en la colonia chaveña.
El inspector Cruz se quedó helado. La oficial Patricia Vázquez había desaparecido en 2008 durante una investigación rutinaria. Su caso había sido cerrado como probable asesinato por organizaciones criminales, aunque nunca se encontró su cuerpo. También hay un oficial mayor, dice que se llama Antonio Reyes. Afirma que desapareció en 1995 mientras investigaba una serie de asesinatos rituales. El inspector Cruz conocía ese caso también. El oficial Antonio Reyes había sido uno de los primeros casos de oficiales desaparecidos que él había heredado cuando comenzó a trabajar en la división. Miguel, ¿cuántos oficiales has visto en total en este lugar? Inspector, he contado al menos 15. Todos desaparecieron durante investigaciones de fenómenos extraños o casos que involucraban elementos que no podían ser explicados convencionalmente. El inspector Cruz comenzó a desarrollar una teoría que era tan extraordinaria como perturbadora. Era posible que todos estos oficiales desaparecidos hubieran tropezado con algún tipo de anomalía en Ciudad Juárez que los atrapaba en una dimensión alternativa. Durante las siguientes horas, el inspector Cruz estableció un protocolo de comunicación regular con Miguel. Cada hora, en el minuto 34, Miguel podía transmitir por aproximadamente 10 minutos antes de que su señal se desvaneciera. A través de estas comunicaciones programadas, Miguel proporcionó información detallada sobre su experiencia en lo que había comenzado a llamar Juárez Limbo. Es como una fotocopia imperfecta de nuestra ciudad, explicó Miguel durante la comunicación de las 4:34 a.m. Las calles principales están ahí, pero llegan a callejones sin salida que no deberían existir. Los edificios familiares tienen puertas y ventanas en lugares equivocados. Y hay áreas completas de la ciudad que simplemente no están ahí. ¿Puedes moverte libremente en este lugar?, preguntó el inspector Cruz. Sí y no, respondió Miguel. Puedo caminar por las calles, puedo entrar a algunos edificios, pero siempre termino de vuelta en la intersección donde desaparecí originalmente. Es como si hubiera un límite invisible que me impide alejarme demasiado del punto original. ¿Has intentado salir de la ciudad completamente? He tratado, inspector. Pero cuando manejo hacia las afueras, las carreteras se convierten en bucles que me regresan al centro de la ciudad. Es como estar atrapado en un laberinto que se rediseña a sí mismo. Pero la información más perturbadora llegó durante la comunicación de las 6:34 a.m., cuando Miguel describió interacciones con los otros oficiales atrapados. Inspector, hemos estado comparando nuestras experiencias y hay un patrón. Todos desaparecimos mientras investigábamos casos que involucraban elementos que nuestro entrenamiento no nos había preparado para manejar. Casos con aspectos sobrenaturales. ¿Sobrenaturales cómo? Patricia estaba investigando reportes de una casa donde los residentes afirmaban que tiempo actuaba diferente en ciertas habitaciones. Antonio estaba investigando asesinatos donde las víctimas parecían haber sido matadas por métodos que desafiaban las leyes físicas. Tú estabas investigando actividad sospechosa que resultó ser ¿qué exactamente? Inspector, creo que vi una grieta en la realidad misma, un lugar donde nuestro mundo se conecta con otro lugar. Y cuando traté de investigar esa grieta, fui arrastrado a través de ella. A las 7:00 am, el inspector Cruz contactó al comandante general de la Policía Municipal, quien autorizó la formación de un equipo especial de investigación para manejar lo que ahora se estaba llamando internamente el caso Herrera Dimensión. El equipo incluía al inspector Cruz como líder de investigación, al capitán Sánchez como coordinador operacional, a Jorge Ramírez como especialista en comunicaciones y a la doctora
Carmen Morales, psicóloga criminal, quien fue traída para evaluar la salud mental de Miguel y determinar si sus transmisiones eran producto de trauma psicológico o algo más complejo. También se contactó discretamente al doctor Andrés Vega, profesor de física teórica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien había publicado estudios sobre anomalías espaciotemporales y fenómenos cuánticos. Durante la comunicación de las 8:34 am, el equipo comenzó una entrevista más sistemática con Miguel. «Miguel», dijo la doctora Morales, «necesito que me escuches cuidadosamente. Lo que me estás describiendo suena como síntomas de disociación severa o episodio psicótico. ¿Es posible que hayas sufrido algún tipo de trauma la noche que desapareciste?» «Doctora, entiendo por qué pensaría eso», respondió Miguel con voz completamente racional. «Pero mi mente está clara. Puedo recordar detalles específicos de mi vida, mi entrenamiento, mi familia. Puedo describir exactamente lo que está pasando aquí. Esto no es una alucinación». «¿Puedes proporcionarnos información que solo el Miguel Herrera real conocería?», preguntó el inspector Cruz. «Por supuesto. El sargento Vega tenía una cicatriz en su mano izquierda de un accidente durante su servicio militar. Usted, inspector Cruz, tiene un tatuaje de águila azteca en su brazo derecho que mantiene cubierto durante el servicio. Jorge Ramírez colecciona radios antiguos y tiene más de 50 en su casa». Todos estos detalles eran correctos, y algunos de ellos solo habrían sido conocidos por alguien que había trabajado estrechamente con estas personas. «Miguel», intervino el doctor Vega, «desde una perspectiva científica, lo que estás describiendo podría ser teóricamente posible si existe algún tipo de burbuja espacio-temporal en Ciudad Juárez. ¿Puedes describir cualquier fenómeno físico inusual que hayas observado?» «Doctor, hay varias cosas. El aire aquí tiene una calidad diferente. Es más denso, como si tuviera más peso. La gravedad parece más fuerte en algunas áreas y más débil en otras. Y hay sonidos que no corresponden a ninguna fuente visible». «¿Qué tipo de sonidos?» «Voces hablando en idiomas que no reconozco, música que suena como si viniera de décadas pasadas o futuras, y a veces escucho sonidos de la Ciudad Juárez real, tráfico, sirenas, gente hablando, como ecos distantes». El doctor Vega tomó notas detalladas de estas descripciones que coincidían con teorías sobre puntos de intersección entre dimensiones paralelas. Durante la comunicación de las 10:34 am, Miguel proporcionó información que cambiaría completamente la dirección de la investigación. «Inspector, los otros oficiales y yo hemos estado explorando más sistemáticamente. Hemos encontrado algo que creo que explica por qué todos terminamos aquí». «¿Qué encontraron?» «Hay un edificio en el centro de nuestro Juárez Limbo que no existe en la ciudad real. Es una estructura extraña, hecha de un material que no reconozco. Adentro hay equipos, tecnología que no parece humana». «¿Puedes describir esta tecnología?» «Son máquinas con superficies que brillan con luz propia, pantallas que muestran imágenes de diferentes versiones de nuestra ciudad. Y hay una habitación central con algo que parece un portal o ventana que muestra el Juárez real». ¿Han interactuado con esta tecnología? Hemos tratado, pero parece responder solo a ciertos oficiales. Patricia puede operar algunas de las máquinas. Antonio parece entender instintivamente cómo funcionan los controles. Esta información hizo que el doctor Vega desarrollara una teoría extraordinaria. «Inspector, basándose en lo que Miguel está describiendo, es posible que Ciudad Juárez contenga algún tipo de instalación extraterrestre o interdimensional que ha estado capturando oficiales de policía que se acercan demasiado a sus operaciones». «¿Está sugiriendo contacto alienígena?», preguntó el inspector Cruz con escepticismo. «Estoy sugiriendo
que hay fuerzas operando en nuestra ciudad que están más allá de nuestra comprensión actual, respondió el doctor Vega, y que estas fuerzas han estado sistemáticamente removiendo a oficiales de policía que podrían descubrir sus actividades. Durante la comunicación de las 12:34 p.m., Miguel confirmó algo que validó la teoría del doctor Vega. Inspector, hemos logrado acceder a más áreas del edificio extraño. Encontramos registros. No están en español ni en inglés, pero Patricia parece ser capaz de interpretarlos parcialmente. ¿Qué dicen estos registros? Según Patricia, los registros indican que hay múltiples puntos de intersección entre dimensiones en Ciudad Juárez. La entidad que opera esta instalación ha estado monitoreando nuestra ciudad durante décadas, y cuando oficiales de policía se acercan demasiado a estos puntos de intersección, son relocalizados para prevenir interferencia. ¿Relocalizados? Atrapados en este Juárez limbo para mantenerlos alejados de las operaciones principales. Pero Miguel también proporcionó información que le dio esperanza al equipo de investigación. Inspector, creemos que hemos encontrado una manera de comunicarnos más efectivamente con el mundo real. Y más importante, creemos que podríamos haber encontrado una manera de escapar. ¿Qué tipo de escape? El edificio tiene lo que parece ser una sala de control principal. Si podemos activar la secuencia correcta, podríamos ser capaces de abrir portales de vuelta a nuestro Juárez real. ¿Cuál es el riesgo? No lo sabemos, inspector. Pero después de 14 años atrapado aquí, cualquier riesgo vale la pena si significa regresar a casa. La comunicación se cortó abruptamente, dejando al equipo de investigación con la realización de que Miguel y los otros oficiales desaparecidos estaban planeando un escape que podría liberarlos de su prisión interdimensional o destruirlos en el intento. Y tendrían que hacerlo sin ayuda externa, porque aunque el equipo de investigación podía comunicarse con ellos, no había manera de enviar apoyo a través de los límites entre dimensiones. El destino de 15 oficiales de policía desaparecidos durante décadas estaba ahora en sus propias manos, armados solo con tecnología alienígena que Varelli entendían, y la determinación de regresar a las familias que habían dejado atrás en el mundo real. La comunicación final de Miguel Herrera antes del intento de escape llegó a las 2:34 p.m. del 25 de noviembre de 2015, exactamente 24 horas después de que sus transmisiones hubieran restablecido contacto con el mundo exterior. El equipo de investigación especial se había reunido en la central de comunicaciones, sabiendo que esta podría ser la última vez que escucharían la voz del oficial que había estado desaparecido durante 14 años. Inspector Cruz, equipo de comunicaciones, dijo Miguel, su voz llegando a través de estática que parecía más intensa que en transmisiones anteriores. Hemos completado nuestros preparativos. Vamos a intentar la activación de la secuencia de escape a las 3:00 p.m. hora de nuestro mundo. No sabemos cómo corresponde eso con su tiempo. El inspector Fernando Cruz tomó el micrófono con manos que temblaban levemente. Durante las últimas 24 horas, había coordinado con autoridades federales, científicos de universidades nacionales y especialistas en fenómenos anómalos para prepararse para cualquier consecuencia que el intento de escape pudiera tener en la ciudad Juárez real. Miguel, entendido. ¿Cuál es el protocolo si algo sale mal? Inspector, si no logramos regresar a su dimensión, la tecnología que hemos encontrado indica que nuestro Juárez limbo se cerrará permanentemente. Los otros oficiales y yo hemos aceptado que es un riesgo que estamos dispuestos a tomar. La doctora Carmen Morales, quien había estado monitoreando el estado psicológico de Miguel durante las comunicaciones, se acercó al micrófono. «Miguel,
¿Cómo están manejando emocionalmente los otros oficiales esta situación? Doctora, después de años de estar atrapados aquí, todos estamos listos para cualquier resultado que nos permita encontrar paz. La oficial Vázquez dice que prefiere arriesgar la extinción completa antes que pasar otra década en este limbo. El oficial Reyes está de acuerdo. El doctor Andrés Vega, quien había pasado la noche desarrollando modelos teóricos del escape interdimensional, intervino. Miguel, basándose en nuestros cálculos, el momento de máxima resonancia entre dimensiones debería ocurrir a las 3:34 p.m. de nuestro tiempo. Eso podría maximizar sus posibilidades de éxito. Doctor Vega, nuestros instrumentos aquí muestran patrones similares. Esperaremos hasta ese momento para iniciar la secuencia. Posteto, durante la hora siguiente, el equipo de investigación coordinó con múltiples agencias para prepararse para las posibles consecuencias del intento de escape. El ejército mexicano había establecido discretamente un perímetro de seguridad alrededor de la intersección de calle Mariscal y avenida Revolución, el punto donde Miguel había desaparecido originalmente. Ambulancias y equipos médicos estaban en posición. Especialistas en radiación y fenómenos electromagnéticos habían instalado equipos de monitoreo en toda el área. Más significativamente, Elena Herrera, la viuda de Miguel, había llegado a la comandancia acompañada por sus hijos Carlos y Ana, ahora adultos de 26 y 23 años. Elena había esperado 14 años para escuchar la voz de su esposo otra vez y estaba determinada a estar presente para lo que podría ser su regreso al mundo real o su despedida final. A las 3:30 p.m., el equipo se preparó para lo que podría ser la comunicación final con los oficiales atrapados. «Miguel», dijo Elena al micrófono, con lágrimas corriendo por sus mejillas, «soy Elena. Sé que puedes escucharme». La respuesta de Miguel llegó cargada de emoción. «Elena, mi amor, he pensado en ti y en los niños cada día durante estos días que han sido años para ustedes. Quiero que sepas que todo lo que hago ahora es para tratar de regresar a casa contigo». «Miguel», Elena continuó, «Carlos y Ana están aquí conmigo. Quieren que sepas que están orgullosos de su padre». «Papá», la voz de Carlos se quebró mientras hablaba al micrófono, «he seguido tus pasos. Me uní a la policía hace 3 años. Ana se convirtió en doctora. Hemos tratado de honrar tu memoria. Y ahora», agregó Ana, «tal vez podamos honrar tu regreso». Miguel tardó varios segundos en responder, claramente abrumado por la emoción. «Mis hijos han crecido sin mí, pero han crecido bien. Elena, no importa lo que pase en los próximos minutos, quiero que sepan que los amo más que a mi propia vida». A las 3:33 p.m., Miguel hizo su reporte final. «Inspector Cruz, todos los oficiales están en posición. Estamos en la sala de control principal de la instalación. La oficial Vázquez está operando los controles principales. El oficial Reyes está monitoreando los sistemas de energía. Los otros 13 estamos listos para el intento de transferencia». «Miguel, todos estamos listos aquí», respondió el inspector Cruz. «Que Dios los acompañe». A las 3:34 p.m. exactamente, la transmisión de Miguel se cortó abruptamente. Pero en lugar del silencio usual que había seguido a las comunicaciones anteriores, todos los equipos de radio en la central de comunicaciones comenzaron a emitir un sonido que nunca habían escuchado antes. Una tonalidad constante y profunda que parecía resonar desde algún lugar más allá del espectro de radio normal. En la intersección de calle Mariscal y avenida Revolución, los equipos de monitoreo comenzaron a detectar anomalías electromagnéticas masivas. El aire sobre la intersección comenzó a ondular como agua, y una luz que no tenía fuente visible comenzó a emanar desde el asfalto mismo. «Estamos detectando fluctuaciones dimensionales enormes», reportó el doctor Vega desde su estación de monitoreo.
Los patrones energéticos son consistentes con un portal interdimensional abriéndose. La luz se intensificó hasta volverse cegadora y después súbitamente se desvaneció completamente. En el centro de la intersección, donde segundos antes había habido solo asfalto vacío, aparecieron 15 figuras humanas, todas vestidas con uniformes de la Policía Municipal de Ciudad Juárez de diferentes épocas. Miguel Herrera estaba en el centro del grupo, exactamente como había aparecido el día que desapareció 14 años atrás. A su lado estaba la oficial Patricia Vázquez, quien había desaparecido en 2008. El oficial Antonio Reyes, desaparecido en 1995, se veía exactamente como el día que se desvaneció de las calles de Juárez. Todos los oficiales estaban vivos, conscientes y aparentemente sin daños por su experiencia interdimensional. Los equipos médicos de emergencia los rodearon inmediatamente, pero los exámenes preliminares mostraron que todos estaban en condición física excelente. No habían envejecido durante sus años en el Juárez Limbo y no mostraban señales de trauma físico o psicológico por su experiencia. Miguel fue el primero en hablar después de su regreso. Inspector Cruz, tenemos información crítica sobre la instalación que nos mantuvo prisioneros. No era de origen extraterrestre. ¿Qué quieres decir?, preguntó el inspector Cruz mientras acompañaba a Miguel hacia una ambulancia para evaluación médica. Era tecnología humana, inspector. Tecnología del futuro. Esta revelación cambió completamente la dirección de la investigación. Durante las siguientes horas, mientras los oficiales recién regresados recibían atención médica y evaluaciones psicológicas, proporcionaron información que revelaría la verdad completa sobre las desapariciones misteriosas que habían plagado a Ciudad Juárez durante décadas. La instalación, explicó la oficial Patricia Vázquez durante su entrevista inicial, era operada por humanos de aproximadamente 50 años en el futuro. Habían desarrollado tecnología de viaje en el tiempo y estaban usando nuestra época como punto de prueba para experimentos temporales. El oficial Antonio Reyes añadió detalles perturbadores. Los operadores nos explicaron que Ciudad Juárez fue elegida como sitio de prueba porque la alta tasa de violencia y desapariciones haría que unas pocas desapariciones adicionales pasaran desapercibidas. ¿Pero por qué específicamente oficiales de policía?, preguntó el doctor Vega. Miguel respondió: porque somos entrenados observadores, doctor. Los experimentos temporales estaban causando anomalías menores en la ciudad. Cambios en edificios, apariciones de personas de diferentes épocas, distorsiones en el espacio. Los oficiales de policía éramos los más propensos a notar estos cambios y reportarlos. Entonces nos relocalizaban para prevenir que nuestra información llegara a autoridades superiores que podrían investigar más profundamente. La información más perturbadora llegó cuando los oficiales describieron lo que habían aprendido sobre el alcance completo de los experimentos temporales. Ciudad Juárez ha sido un laboratorio de pruebas temporales durante al menos 70 años, reveló la oficial Vázquez. Muchas de las desapariciones inexplicadas, cambios arquitectónicos misteriosos y avistamientos de personas anacrónicas que han ocurrido en nuestra ciudad han sido efectos secundarios de experimentación temporal. Y la violencia, agregó el oficial Reyes sombríamente. Los operadores del futuro nos dijeron que algunos de los conflictos más violentos en la historia reciente de Juárez fueron exacerbados deliberadamente para crear cobertura para sus actividades experimentales. Esta revelación implicaba que generaciones de sufrimiento en Ciudad Juárez habían sido parcialmente artificiales, diseñadas para ocultar experimentos de viajeros del tiempo que veían a los habitantes del pasado como sujetos de prueba prescindibles. Pero los oficiales también trajeron noticias esperanzadoras.
Logramos sabotear gran parte de la instalación antes de escapar, explicó Miguel. Los operadores del futuro ya no podrán usar Ciudad Juárez como sitio de prueba temporal. Los experimentos se han detenido permanentemente. El inspector Cruz coordinó con autoridades federales para investigar las ubicaciones específicas donde los oficiales habían visto evidencia de manipulación temporal. Los equipos encontraron múltiples sitios en toda la ciudad, donde equipos subterráneos sofisticados habían sido abandonados precipitadamente, aparentemente después del escape de los oficiales. Más importante, la actividad paranormal que había caracterizado ciertas áreas de Ciudad Juárez durante décadas había cesado completamente. Los reportes de avistamientos extraños, distorsiones arquitectónicas y desapariciones misteriosas se detuvieron abruptamente después del regreso de los oficiales. La reunificación de Miguel con su familia fue emotiva más allá de las palabras. Elena, ahora de 57 años, se reencontró con un esposo que seguía teniendo 35 años. Sus hijos, ahora adultos, conocieron a un padre que físicamente era casi de su misma edad, pero que llevaba recuerdos de amor paternal que habían trascendido 14 años y barreras dimensionales. Es extraño, admitió Miguel durante una conferencia de prensa una semana después de su regreso, haber perdido 14 años de la vida de mi familia. Pero también es un milagro haber regresado en absoluto. Los otros oficiales y yo hemos vivido una experiencia que ningún ser humano debería tener que vivir, pero también hemos ganado conocimientos que pueden ayudar a proteger a nuestra ciudad de futuros experimentos o manipulaciones. La oficial Vázquez se reintegró a la fuerza policial después de evaluaciones psicológicas exhaustivas, trayendo consigo habilidades y conocimientos sobre fenómenos temporales que la convirtieron en una investigadora invaluable de casos extraños. El oficial Reyes, técnicamente mayor de edad de retiro, eligió servir como consultor en casos que involucraban elementos inexplicables. El caso estableció precedentes para manejo de fenómenos anómalos en aplicación de la ley, y Ciudad Juárez se convirtió en un centro de investigación para agencias nacionales e internacionales que estudiaban manipulación temporal e interferencia interdimensional en asuntos humanos. Pero para Miguel Herrera, lo más importante no eran las implicaciones científicas o legales de su experiencia. Era la oportunidad de reconstruir su vida con la familia que había estado esperándolo durante 14 años. Elena esperó por mí cuando no había razón lógica para tener esperanza, Miguel dijo durante una entrevista 6 meses después de su regreso. Mis hijos crecieron honrando la memoria de un padre que no sabían si estaba vivo o muerto. Esa clase de amor y lealtad es más poderosa que cualquier tecnología, incluso tecnología que puede manipular el tiempo mismo. Carlos Herrera, quien había seguido los pasos de su padre en la policía, trabajó junto a Miguel en casos que requerían comprensión de fenómenos temporales. Ana Herrera, ahora doctora, especializó su práctica médica en tratar víctimas de trauma temporal y experiencias interdimensionales. El radio de la Patrulla 247, que había transmitido las comunicaciones imposibles de Miguel durante su cautiverio dimensional, fue preservado en el Museo de Historia de Ciudad Juárez como testimonio de una de las historias de supervivencia más extraordinarias en la historia de la aplicación de la ley. Y en la intersección de Calle Mariscal y Avenida Revolución, donde Miguel había desaparecido en 2001 y regresado en 2015, se instaló una placa conmemorativa que simplemente decía: en honor a los oficiales que sirvieron más allá de los límites del tiempo y el espacio, y que regresaron para proteger nuestra ciudad de amenazas que trascienden la comprensión humana.
La historia del oficial Miguel Herrera se convirtió en leyenda no solo en Ciudad Juárez, sino en departamentos de policía alrededor del mundo. Probó que el deber, el honor y el amor familiar podían sobrevivir incluso el cautiverio interdimensional y la manipulación del tiempo mismo. Pero más importante, demostró que a veces las comunicaciones más importantes no son las que recibimos a través de la tecnología, sino las que enviamos a través del amor, señales que pueden atravesar cualquier dimensión, vencer cualquier obstáculo temporal y finalmente guiar a los perdidos de vuelta a casa. El policía que había desaparecido durante patrullaje en Ciudad Juárez en 2001 había regresado 14 años después con evidencia de que la realidad era más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Su radio había transmitido no solo desde otra dimensión, sino desde la prueba de que el servicio público, el amor familiar y la determinación humana eran fuerzas que podían superar incluso la manipulación del tiempo por parte de civilizaciones futuras. Y en las noches tranquilas en Ciudad Juárez, cuando los oficiales de turno patrullan las calles que una vez fueron laboratorio de experimentos temporales, ocasionalmente escuchan ecos distantes en sus radios. No amenazas de otras dimensiones, sino recordatorios de que algunos tipos de comunicación trascienden todas las barreras tecnológicas y dimensionales. El mensaje más importante que Miguel Herrera había transmitido durante su cautiverio no había sido sobre tecnología alienígena o manipulación temporal. Había sido sobre el poder del amor para mantener la esperanza viva a través de cualquier separación, cualquier distancia y cualquier abismo entre mundos.